Queridos alumnos, luego de haberles hecho llegar una serie de clases que tienen que ver con el bloque 1, haber explicado también en el bloque inaugural todo lo que hace a las actividades y a las condiciones de cursado, hemos avanzado sobre lo que es el bloque correspondiente a interrogatorio, historia clínica y algunas bases éticas. Me interesaba tener este contacto más visual, porque el otro ha sido básicamente auditivo, tratando de conectarme o vincularme con todos ustedes de esta manera virtual, pero en donde también tenemos que ir tejiendo nuestra relación interpersonal. Decirle que ustedes ahora estarán por comenzar con todas las tareas de prácticos, donde van a conocer a sus respectivos docentes, con quienes van a tener, valga la redundancia, otro vínculo que seguramente va a ser muy lindo y que ustedes van a encontrar muy fructífero, que va a ser durante todo el año, sea virtual o presencial. Eso les va a permitir practicar mucho de las cosas que yo he tratado de informar. Vamos a seguir avanzando en otras áreas más que tienen que ver con la infección general y luego el aparato cardiovascular, en fin, todos los bloques. Pero me interesa que también inicien la tarea con sus docentes para que también puedan, a través de esa relación que van a construir, fortalecer todo el conocimiento que tienen que incorporar de esta asignatura, que es mucha y que es muy linda. Decir que para resumen de este final, de este bloque inicial, bloque 1, yo quiero dejar más o menos 3 aspectos redondeados. Uno, el esquema de la historia clínica; otro, el razonamiento en medicina; y por último, lo comunicacional. 3 aspectos fundamentales. Con respecto al esquema de la historia clínica, quiero dejar claramente establecido que ustedes pueden encontrar que hay diferentes formas, modelos de historia clínica. Van a encontrar modelos virtuales, modelos que están, digamos, presentes en diferentes instituciones. Por supuesto, eso puede ocurrir y va a ocurrir. Pero lo que yo intento es que ustedes tengan en su mente el esquema de la historia clínica, que independiente del modelo informatizado o escrito que tengan de la historia clínica, ustedes en su cabeza tienen que tener qué voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar, con quién estoy interactuando. Y no puedo estar leyendo permanentemente en un lugar cuando estoy haciendo una relación con alguien. Por eso, tener en la cabeza los puntos que hemos desarrollado es trascendente. Los datos de identificación, el motivo de la consulta y la antecedente enfermedad actual como parte de una anamnesis próxima, o sea, una motivación que ha tenido la persona en consultar. Y luego lo que se denominaría la anamnesis remota, que está dado por los antecedentes hereditarios y familiares, que ustedes tienen que tener en su cabeza y saber preguntar, y los antecedentes personales, fisiológicos y patológicos, que también tienen que saber preguntar. Luego vendrá el examen físico previo a una anamnesis sistémica de revisión así de puntos, pero esos puntos iniciales que digo no pueden tener duda en mi cabeza, sea que mañana vaya a una historia clínica informatizada o vaya a una escrita. En mi cabeza tiene que existir, porque esa es la forma en que yo voy a preguntar a las personas, haciendo todas las aclaraciones que van a cuento ahora que habré hecho en cada momento, diferentes escenarios, momentos en donde yo puedo tener diferentes tipos de pacientes, todo lo que hemos hablado. Pero este esquema es vital que ustedes lo incorporen. El otro punto, como dije, tiene que ver con el razonamiento.
todo esto que estamos haciendo, todo este aprendizaje que ustedes hacen, es porque están aprendiendo una técnica con la cual ustedes van a tener permanentemente para llegar a un diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico. Entonces, está claro que todo esto está hecho, saber una maniobra, saber una forma de comunicarse, está hecho porque yo, en base de eso, voy a hacer un planteo hipotético que se llama diagnóstico presuntivo. Para llegar a un diagnóstico presuntivo hemos hablado de una secuencialidad, que yo les presenté un embudo, que ya dije que es personal, no lo van a encontrar en ningún lado, pero que tiene que ver con una secuencialidad o progreso de razonamiento, que voy desde lo más amplio hacia algo que voy ajustando. Esto es, el primer paso es el de la recolección de datos que son anamnésticos y del examen físico. Y podrán ser también incluso algún antecedente que te trae el paciente de estudios realizados o cosas. Toda esa recolección de datos que tiene que ver con la anamnesis y el examen físico, pasan por un segundo ya, una selección que es ver cuáles son los más importantes de esos datos, porque los estoy jerarquizando. Esa jerarquización se hace si yo tengo conocimiento sobre los diferentes datos que estoy hablando. O sea, no es lo mismo saber que solamente tiene vómitos a saber que tiene un vómito porráceo o un vómito alimentario. No es lo mismo saber que tiene el vómito más una cefalea. O sea, esa jerarquización la voy a saber en función de que yo he estudiado semiología profundamente. Y voy a terminar agrupando esos datos, que es lo que he hablado de lo que es esa síntesis, tiene que ver, esa agrupación o síntesis, tiene que ver con el síndrome. Que en un paciente puede haber un síndrome o varios síndromes, o un síndrome y dos o tres signos importantes. Esa capacidad, gente, también hay que entrenarla de aquí en adelante. Entonces, recién cuando yo tengo esa agrupación sindrómica, yo voy a ir hacia un paso importante, que es el de plantear una hipótesis, que es el diagnóstico presuntivo. No voy a poder hacer bien un diagnóstico presuntivo si no he tenido una secuencialidad y me he perdido algún dato que en algún momento va a ser trascendente. Cuando yo tengo ese diagnóstico presuntivo o hipótesis, yo puedo hacer una comparación con otros posibles o probables que se le denominará diagnóstico diferencial. Y luego de toda esa actuación médica para discutir entre un presuntivo y un diferencial, estudios que pediré, reexámenes físicos, otras metodologías de diagnóstico, yo llegaré a un diagnóstico final que me va a permitir una actitud médica concreta y concisa. Ese paso es trascendente a la hora de... Estos pasos, son trascendentes a la hora de un diagnóstico. Y por último, brevemente, pero muy importante, lo que hemos intentado iniciar acá, que es la comunicación que ustedes tienen que tener con una persona. Una parte técnica, que es la anamnesis específica, donde yo sé preguntar en función de lo que me dicen y me va surgiendo palabras y preguntas porque me recuerdan a cosas que yo sé, que es técnicamente específica, y otro que tiene que ver con el vínculo. Es indispensable que generemos un vínculo con nuestros pacientes. Para mi juicio, trascendente en la relación médico-paciente. En ese vínculo hay dos palabras que he repetido mucho, una más que nada, que es respeto. Respeto, que ya dije que no es solamente el auditivo, sino que es también el gestual. Y la aceptación plena como médicos de la diversidad. Podríamos mucho más decir, pero me conformaría con establecer claramente esta idea que tiene que ver con
que ustedes entiendan que la relación médico-paciente, aparte de una cosa técnica, tiene un vínculo afectivo, emocional importantísimo. Y por último, recordarles una célebre frase que la dice muchísima gente, que no tiene ninguna noticia en mí, pero que a mí me parece brillante cómo fue realizada, que dice: el médico puede curar a veces, tiene que ayudar muchas, pero debe consolar siempre. En una relación de respeto, en donde el paciente se sabe escuchado y comprendido, ya se siente muchas veces consolado. No lo olviden nunca. Bueno, mucha suerte.